Bien, bienvenidos a este otro video donde vamos a ver ya lo que son los famosos triángulos de potencia. Esto al final del día nos va a ayudar a trabajar o a distinguir acerca de nuestras cargas, qué es lo que nosotros vamos a implementar. Obviamente que viene de la mano de la hidráulica, viene de la mano también de la neumática, pero es un punto primordial hablando de las potencias. ¿Cómo y para qué se construye? Veamos. El diagrama de potencias, llamado así, es de la mejor forma de ver y comprender de forma gráfica, aguas con este detalle muchachos, de forma gráfica, qué es el factor de potencia. Se trabaja con una función trigonométrica, que al final del día recordemos que la función trigonométrica se trabaja muchísimo para, por supuesto, diferentes partes o áreas de la ingeniería, que en este caso, por supuesto, son las matemáticas. Cálculo diferencial, cálculo integral, ecuaciones diferenciales, trigonometría, por supuesto, y que se conoce como phi, pero no phi, estoy hablando de coseno, sino estoy hablando del ángulo. Y la estrecha relación con los restantes tipos de potencia, que por supuesto tiene un circuito eléctrico de corriente alterna trifásica. Como podemos observar, ahí está lo que es este tipo de triángulo, que se le llama así, triángulo de potencia. Vamos a trabajar nosotros con la parte matemática de lo que es un coseno. Aquí ya lo expliqué anteriormente, que es potencia aparente, ahorita lo vamos a revisar, potencia activa también como lo vamos a revisar, y potencia reactiva. Aquí es donde, por supuesto, entra kilovolts ampere, se va a representar con una Q, pero va a ser R de reactiva. Ahorita vamos a definir una por una, que vamos a trabajar estas tres potencias por nosotros comúnmente, regularmente. Hemos trabajado con la de abajo, que es la potencia activa. Si nosotros somos un poquito analistas, esta parte de aparente reactiva ya entra para trabajar de forma eficiente en la instalación eléctrica trifásica. Que bueno, al final de cuentas ya vemos que Q es potencia reactiva y se trabaja con la letra R, ¿sale? Aquí podemos observar ya lo que nosotros trabajamos en el video anterior, que si estuviéramos trabajando con una ley de Ohm muy, muy alejada, pero por supuesto no hay que olvidarla. Es algo que quiero yo señalar, porque trabaja con coseno del ángulo o coseno de phi, vamos a llamarlo de esa forma. Dice ahí, representa el valor del ángulo que se forma al representar gráficamente la potencia activa, la P, y la potencia aparente S, es decir, la relación existente entre la potencia real de trabajo y la potencia total consumida por la carga o el consumidor. Y es aquí donde encajamos con la tarea que pues, obviamente dejé acerca de todas las características que tienen las cargas. Y ahí podemos observar que se representa de la siguiente forma, matemáticamente hablando. Coseno del ángulo, ¿sale? Puede ser phi, teta, alfa, es igual a P, que ya sabemos que es la potencia activa, sobre S, que es la potencia aparente. Tener en cuenta esa parte para hasta ahorita empezar a calcular y aterrizar el concepto que estamos haciendo. Eh, Aquí está, potencia activa es resistiva, potencia reactiva es inductiva y potencia aparente, S es la total. Importantes esos dos conceptos, porque esos tres conceptos, porque al final de cuentas, si nosotros aterrizamos la primera, estamos hablando de que potencia activa, pues es la resistividad, ¿no? La resistividad de nuestras cargas. Recuerden que toda carga, todo cable, se trabaja
¿cómo les diré? Mm, trabaja con una carga y esa carga trabaja con unos ohms, que ya si esos ohms los ponemos en corriente alterna, se le llama impedancia. ¿Qué quiero decir con esto? Que por supuesto nosotros, o los circuitos eléctricos, por lo regular siempre se trabaja mucho con la activa. Cuando hay problemas, eso lo tengo en decir de forma práctica, cuando hay problemas de cargas, la pastilla se abre o constantemente se bota, hay un calentamiento de las máquinas, incluso hasta me puedo atrever que las casas o las oficinas o las empresas hay demasiada calor, pero no estoy hablando de la disipación de los motores ni de las cargas que nosotros pongamos. Estoy hablando de la disipación de los cables o estoy hablando de la disipación brutal de las cargas. Dije hace un momento no las cargas, pero por supuesto lo consideramos por la nota característica o el dato técnico que tiene. Pero si ya esa temperatura o esa potencia disipa más de lo que dice, por supuesto genera calor, ¿no? Entonces, también incluso el cambio de temperatura, si nosotros lo vemos de una forma práctica, ¿no? Entramos a la empresa, entramos a las oficinas y genera demasiado calor. No es por la temperatura ni nada por el estilo, es porque las máquinas generan demasiada temperatura o disipan demasiada temperatura que están tomando de más energía y se le llama eso corrección de factor de potencia. Pero ¿por qué se hace eso, la corrección de potencia? Porque siempre ha habido o siempre hay cargas desiguales, equipos que no están diseñados o estratégicamente pensados desde el principio o desde el inicio. Y todo esto entra con las cuestiones importantes de señalar qué es lo que quieres mover. Y esa es siempre la parte que he comentado. Por lo regular nosotros siempre estamos en potencia activa. La potencia reactiva, que es la Q, se le dice que es inductiva. Y recuerden que la inductiva se mide, o mejor dicho, no es que se mida, sino son cargas que tienen bobinas. La inducción. ¿Y qué significa esto? Motores, ¿no? Cargas o potencias reactivas que pueden ser motores, pueden ser selenoides o pueden ser cualquier artefacto que maneje bobinas, ¿no? O sea, cobre envuelto, sale en diferentes etapas o diferentes módulos. Y potencia aparente, pues bueno, es la total de la activa y la reactiva. Y esos dos, al final de cuentas, se forma lo que es este triángulo. Lo voy a subir de nuevo. Y como puede observar, es la diferencia de las abscisas con las ordenadas. Y puedo decir que la activa, pues va a ser la eficaz, vamos a llamarlo así, o el punto ideal para trabajar con la reactiva y tener este ángulo, que por supuesto el coseno del ángulo, el coseno del valor del ángulo, vuelvo a repetir, nos da obviamente todo el total. ¿Qué significa? Que ya estoy contando lo que es la potencia reactiva. Eh, ¿Qué es cada una de ellas? Veamos. Potencia activa o resistiva. Cuando conectamos una resistencia, lo que acabo de decir, o carga resistiva en un circuito de corriente alterna, el trabajo útil que genera dicha carga determinará la potencia activa que tendrá que proporcionar la fuerza o la fuente de fuerza electromotriz llamada FEM. ¿Sale? Fuerza electromotriz es el que empuja a la corriente, o mejor dicho, a los electrones que pasan, recuerden, a través de un conductor. La potencia activa se representa por la letra P, en este caso, y su unidad de medida, por supuesto, es el watts, porque es potencia. Aquí vemos, muchachos, otro ejemplo, o mejor dicho, otra fórmula, que P o la potencia en watts es igual a voltaje por corriente por coseno del ángulo. Recuerden, en términos de trigonometría, se tiene que sacar el coseno del ángulo
que son las tres fases, porque recuerden que son senoidales. Las tres fases, por supuesto, no son iguales. Una se desfasa con otra, eso en término físico natural, y aquí es donde nosotros calculamos las fases, donde se dice vilmente que la fase varió o, como relativamente se dice, se desfasó la línea. ¿Y qué significa? Que obviamente no vas a tener un buen arranque del motor, o vas a tener ruido, vas a tener distorsión, o prácticamente no funciona, según el caso. Pero recuerden que el factor de potencia radica en esas tres potencias y tiene que ser uno o un poquito menos de uno. Eso es lo que es la potencia activa. Donde, bueno, ya lo sabemos, potencia de consumo eléctrico, intensidad de corriente, A, por supuesto, el amperaje, valor de factor de potencia es igual a coseno o coseno de phi, ¿no? Coseno del ángulo. En los dispositivos que poseen solamente una carga resistiva, el factor de potencia siempre tiene que ser igual a uno, claro, por supuesto, porque la instalación eléctrica está ideal o está solamente para un tipo de circuito, ¿no? En este caso, por ejemplo, podemos hacerlo en nuestra casa, que desconectamos todo y lo único que puede funcionar puede ser la computadora. Todo el sistema eléctrico está concentrado solamente al consumo de ese aparato y por supuesto se dice que es uno, ¿sale? Eh, si ya metemos, en este caso, inductivas, cargas inductivas, el valor siempre será de uno. Fíjate, aquí es donde empieza la diferencia de la reactiva, que en este caso tiene que ser, bueno, mejor dicho, la inductiva, que tiene que ser menor que uno, y la resistiva o la activa, como le llaman, tiene que ser igual a uno, ¿no? En este caso. Aquí podemos observar la diferencia entre uno y el otro, pero los dos tienen que estar entre el uno, para que me lleguen a entender. Bien, la potencia reactiva o inductiva, lo que acabo de decir, que es Q. Este tipo de potencia se utiliza en los circuitos de corriente alterna, claro, para la formación del campo en las bobinas, es lo que les dije, las bobinas, el cobre envuelto en algún tipo de pieza, aislante, dieléctrico. Y para la carga de condensadores, bueno, pues aquí está, ¿no? Los condensadores, recordemos que es un componente pasivo que almacena energía en un solo momento. La potencia reactiva no puede dar ningún tipo de energía, claro, solamente la consume, no la fabrica, ¿eh? Su unidad es el voltamperio reactivo y aquí está su unidad o cómo se escribe en términos de unidad, voltamperio reactivo. Obviamente las bobinas, cuando no se trabaja en forma general o se miden como testeo, es decir, que no hay corriente en las bobinas, y hablando de electrónica, se le llaman, en este caso, los famosos henrios. No puede entrar, por supuesto, los henrios en esta parte, porque estamos hablando de corriente alterna. La potencia reactiva representa una carga para los generadores, los motores, las líneas y transformadores. Recuerden que un transformador, al final de cuentas, también es un envoltorio de cobre. Y se origina en ellos una pérdida real de potencia, sí, por supuesto. ¿Por qué? Por la capacidad o las vueltas del cobre, la capacidad natural del mismo, del metal, por supuesto, y diferentes materiales que al final del día son conceptos naturales que por supuesto nos ayudan a identificar que hay una pérdida, ¿no? Una resistencia de carbón, un capacitor con su dieléctrico de cerámica o un transistor de silicio, todos pierden sus propiedades a través del tiempo. Es lo mismo que llega a pasar aquí con lo que es la potencia reactiva. Pero al final de cuentas la potencia reactiva se dice que es una potencia que consume y que no puede dar ningún tipo de energía, solamente la consume lo que necesita para hacer un movimiento. Recibe energía eléctrica para convertirla a lo mejor en energía mecánica. Esto es interesante. Aquí está la fórmula donde puedo decir que Q es igual a la raíz cuadrada de S al cuadrado menos P al cuadrado. ¿Y qué significa?
Valor de potencia aparente o total expresado en volt-ampere al cuadrado, por supuesto, y valor de potencia activa o resistiva expresada en watts, como podemos observar aquí. Aguas, porque el valor de la potencia aparente total expresada en volt-ampere, como lo estoy señalando, si ustedes son un poco curiosos, tiene que ser positivo o tiene que ganar más que la potencia activa. Porque si es negativo, por supuesto, recordemos que no hay valor negativo, excepto los números imaginarios, pero ahí, por supuesto, me manejaría un error. ¿Sale? Claro está, si utilizamos un poco la lógica, la potencia aparente o total tiene que ser mayor, por supuesto, a la potencia activa y se mide, bueno, en este caso se mide en volt amperio reactivo, o sea, el var. Espero que esta información sea útil y nos vemos en el siguiente video.